Ok, buenas, mi nombre es Juan David Romero Tique del grado 10-2. Eh, Voy a explicar, estructurar y definir la fase de salida de filosofía y ética. Para eso, pues me encuentro yo, mis argumentos, un marcador y el tablero claramente para una mejor explicación. Ok, iniciemos. Vale, vamos a empezar con cuatro conceptos que nos relacionan a la fase de salida, que son la virtualidad, la imaginación, la conexión. Listo. ¿Cómo encontramos estos cuatro definiciones? Ok. La verdad, ¿con qué se relaciona? Internet. Lo relacionamos primero con el Internet, las redes mundiales, redes eléctricas, electricidad, etc. Vale, la imaginación, ¿con qué la tenemos? Con mente. Porque es lo que nosotros tenemos con mente, con simulación, ¿cierto? La conexión, con qué la relacionamos? Vale, este es el más complejo y la conexión la debemos relacionar muy bien porque es un tema que debemos abordar bastante. La conexión la relacionamos con las relaciones. De eso vamos a hablar más adelante porque no son cualquier relaciones. Y ok, bueno, iniciamos esto. ¿Esto por qué se dio? Vale, tiene un punto central las tres cositas que son la pandemia del COVID, la pandemia del COVID. Esto se dio a base de la pandemia. La virtualidad se dio gracias a la pandemia, ya que cuando nosotros llegamos a la pandemia, se recurrió a la virtualidad primeramente, por ejemplo, en los casos de las instituciones educativas, se relacionó como para clases virtuales y sirvió de mucho como herramienta, la virtualidad sirvió mucho como herramienta, así que vamos relacionando acá como herramienta. Vamos a abordar similitudes bueno, no similitudes, sino cosas buenas y cosas malas que abarca cada respecto a la pandemia, ¿ok? Ok, ya después de hacer este cuadro entre bueno y malo, nos ponemos a relacionar la virtualidad respecto a la pandemia. ¿Qué hubo de bueno? Nos sirvió como herramienta, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Como herramienta. Recordemos que todo esto va centrado al inicio de la pandemia. Esto nos sirvió como herramienta en la virtualidad. Para muchos casos nos sirvió para buscar información, desarrollarnos como mejores personas, buscar una salida no más que la vida, sino como una salida electrónica en la cual nosotros podamos relacionar diferentes conceptos, buscar información, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces herramienta y informarnos, que es lo central. Listo. Lo bueno de la imaginación. ¿Qué nos dio la imaginación? Acá podemos poner muchas cosas, pero nos vamos a relacionar solo en una. Ok, lo bueno que nos dio la imaginación fue el saber pensar. El saber pensar. ¿Qué nos pasaba antes de la pandemia? Muchas de las personas relacionaban o sea, por indicios, o sea, reacción rápida, o sea, ni siquiera pensaban bien. Y la imaginación nos dio eso, imaginar cosas, ponernos el tiempo de pensar si en realidad esto nos sirve o no. La imaginación nos dio a tal alcance que nosotros pudimos saber lo que nosotros queríamos hacer, proyectar nuestro futuro y eso. Vale, entonces pensar es un gran factor que vamos a poner muy adelante acá. En fin, la conexión. ¿Qué nos dio de bueno la conexión? Sabernos relacionar. Claramente es uno de los más importantes. Porque ¿qué nos pasaba antes de la pandemia? Relacionábamos como hombres sin ética, como personas sin escrúpulos, sin valores.
y que nos dio eso, guerras, todo lo pasado que nos dio tales consecuencias. Ya después de la pandemia valoramos lo bueno de la vida, supimos relacionarnos y que el tiempo perdido no lo debimos perder, sino proyectarlo en buenas relaciones. Listo, vamos con lo malo de la virtualidad, que se volvió un vicio. La virtualidad se volvió un vicio total. Por ejemplo, ahora la gente no puede vivir sin la tecnología, sin el internet, sin nada. Y ahora, en vez de usarlo como herramienta, lo usaron como vicio. Ahora lo intentan como una droga, la verdad también. Ya que al proyectarnos o entrar en este mundo de la virtualidad, a muchas personas no salen. Y por eso dejan de relacionarse con todo el mundo real y se vuelven en un mundo cibernético. La imaginación que nos dio de malo. Este mundo es importante porque imaginarnos dio pensar cosas que no iban a pasar. Vale, ¿qué nos dio esas cosas que no pasarían? El decir que en 2 semanas se arreglaría la pandemia, por ejemplo. En decir que esto se arregla con una vacuna. No, eso tuvo su proceso también. En decir que nosotros nos podemos formar como mejores personas, tampoco pasó, porque todavía hay gente sin valores. ¿Esto que nos da? Por ejemplo, cosas que no pasarían. La imaginación es simplemente eso, lo malo que nos da esto. Vivir en una simulación, simplemente imaginamos cosas que no van a pasar, vivimos creyendo que eso pasará, pasará y pasará, y en realidad no pasará jamás. Eso que no quiere decir que vivimos en una simulación en la que no queremos salir y buscar la vida real. Vale, en las conexiones, ¿qué nos dio de malo? En realidad las conexiones son buenas, pero en caso tiene dos factores. Conexiones en internet y saber relacionarse físicamente, o sea, en persona. A ver acá. La conexión de internet se puede usar como chats, información que transmiten por correo electrónico, lo que sea. Y sí, eso en realidad puede ser una herramienta para informarnos, pero ¿esto qué nos da? Crear varios estereotipos sobre personas, sobre cosas no éticas que debemos plantear, cosas que el hombre cree que es, pero en realidad no. El internet nos dio la conexión con las demás personas y creer que ellos no son lo que en verdad aparentan. Acá lo malo de físicamente. Físicamente, si nos supimos relacionar con una conexión buena, no pasaría nada, pero físicamente, si no nos supimos relacionar, vendrían consecuencias muy malas, la cual una importante sería el vivir de nuevo cosas como guerras, conflictos y tipo así como los que está viendo Colombia o en algún caso personal de cualquier hombre. Bueno, ya para concluir este tema de la virtualidad, la imaginación y la conexión, todos sabemos que viene conectado a un tema central que fue la pandemia, claramente. Eso, como ya lo había dicho, dio cosas buenas, dio cosas malas, pero ¿en qué se relacionan los tres con la pandemia? ¿Por qué son tan importantes estos tres factores para que nosotros supiéramos valorar el inicio de la pandemia, el inicio de nuestros valores y el inicio filosófico y ético que nos da la vida? Ok, ¿qué nos dio primero? Saber lo que queremos. Saber lo que queremos. ¿Qué tuvimos para hacer en esta pandemia? Relacionar muchos factores, muchas cosas que pudimos haber hecho en nuestra vida cotidiana, pero que de pronto no teníamos tiempo, de pronto no teníamos ese conocimiento. Y la pandemia nos dio ese tiempo para saber lo que queremos a futuro, para cómo queremos proyectarnos. Segundo, lo virtual. Es un tema importantísimo,
ya que lo virtual lo dio la pandemia físicamente. Viene desde años atrás, pero sí, ¿qué trajo lo virtual? Para muchas personas trajo odio, bueno, tipo de emociones malas, como odio, factores y respeto, y para muchos trajo buenas cosas, herramientas, y para muchos, a los que le importa el dinero, que es básicamente a todos, porque de eso se trata la vida ahora, es el dinero. ¿Qué le dio la virtualidad a muchos? Dinero, ya que la virtualidad dio trabajo, fue dejando pistas para conseguir una vida digna respecto a temas imaginarios. Y vale, y ya por último, nos queremos relacionar respecto a lo que somos nosotros. Vale, la pandemia nos permitió definirnos. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo acá, que la gente, mucho antes de la pandemia, no sabía valorar nuestra vida. Por ejemplo, un colombiano vive con un mínimo y muchos de ellos trataban irrespeto y aún así se preguntaban por qué no ganaban más dinero. ¿Vale? Después de la pandemia nos dimos cuenta lo importante que es un trabajo, por más duro que sea y por menos dinero que recibamos en aquel trabajo. Tiene varios factores: quiénes somos, cómo supimos definir nuestra vida y cómo queremos vivirla. Claramente tengo un punto acá en nosotros. La pandemia nos dio definición de la persona, del hombre, de cómo es, pero no nos dio esa amplitud para saber cómo plantearnos un desafío así de nuevo, o de pronto sí para algunos. Así que, como conclusión de todo esto, dejamos que la conexión, la virtualidad y la imaginación son tres factores importantes, sean malos o buenos en algunas ocasiones, para formar un hombre ético. Por ejemplo, en la virtualidad, la producción de información para formar un hombre ético sirve, ya que puedo investigar cómo formarme, cómo sentir los valores, cómo todo eso, cómo puedo dejar de sentir los malos pensamientos para seguir en eso. Vale, la conexión, el tratar con otras personas. Me dio saberes, no escrúpulos, todo lo que yo necesitaba saber para ser mejor persona. Y la imaginación me dio ese pensamiento que quiero ahora mismo, ese pensamiento que quiero ser, ese futuro proyectado que me dio la imaginación, ¿ok? Y en eso acaba la conclusión de este primer tema, y listo, gracias. Vale, ya acabar la presentación, el módulo nos pide una propuesta. Para eso no hay que dar muchas vueltas, se va directo al grano la verdad. Una propuesta para vivir vinculados, no conectados. Vale, vamos a definir conectados. Sabemos que la conexión, conectados, viene del internet fijamente, que trae malos hábitos. Y vinculados es una buena forma de vivir. Encontramos la vinculación como la proyección de los seres humanos físicamente, personalmente, emocionalmente, y la conexión viene electrónicamente, como ya lo había dicho. Es una parte que es dañina para muchos seres humanos. Ok, entonces una propuesta para vivir vinculados, para vivir hablando con el otro, emocional, cruzar palabras bien emocionalmente y no conectado. Vale, simplemente viene con un par de propuestas simple. La primera, una propuesta muy garantizada para vivir vinculados y no conectados, es la interacción.
Vale. ¿Qué pasaba en nuestros antepasados muchos siglos antes, cuando no había ningún tipo de tecnología? ¿Cómo se relacionaba la gente? Vale, podemos usar el técnica de la comunicación, a carrozas, a todo eso. Nos podemos ir a la Edad Media, sí podemos, pero no. Vamos a hablar del siglo XXI, exactamente. La interacción es el primer factor que debemos implementar para vivir vinculados. Porque si no interactuamos con otra persona, con otro individuo, en una práctica de palabras o de un intercambio de información, pues no podremos saber cómo se sentirá ser vinculado, porque al nosotros comunicarnos con un individuo podemos sentir varias emociones como alegría, interés, todo lo que en cambio si nos conectamos, si practicamos la conexión, podemos generar desinterés, pereza, todos esos factores para que el ser humano y el hombre ético no fluya bien en su vida. Vale, la primera es la interacción persona-individuo. Como segunda propuesta tengo... Vale, como segunda propuesta tengo la interacción, la relación. La relación y entendimiento. Un factor de sacar del hombre ético del 2021 es que entiende, comprende, relaciona. ¿Qué podemos poner en vinculación con el entendimiento? Si yo estoy hablando con una persona, le entiendo, le comprendo. Si yo tengo interés, manejo un entendimiento de cualquier tipo de situación y manejo un tipo de relación agradable para esa persona, para vivir así y hacer reflejar la vinculación como algo bueno. ¿Vale? Como algo bueno. Relación de entendimiento. En cambio, si conectamos con una conexión, una relación y entendimiento, ¿qué podemos causar? ¿Qué podemos causar? Algo malo, consecuencias, claro. Porque si relacionamos y entendemos desde una pantalla, un celular, lo que sea, electrónicamente podemos plantear que no somos esa persona en la vida real, que no somos iguales, que personalmente intercambiando emociones, palabras, información, y podemos proyectar una mala imagen ante cualquier, por ejemplo, si yo tengo un trabajo y tengo una presentación y hago una presentación perfecta por internet hacia unos abogados, lo que sea, voy a generar algo bueno. ¿Qué pasa si todo lo saqué por internet y todo lo que me dio la virtualidad no lo tengo en el momento que estoy físicamente con ellos? ¿Qué va a pasar? Ellos van a decir no me sé nada del tema y eso está mal. Esa relación nos lleva a una conclusión. La vinculación es mucho mejor que la conexión por muchos factores. La conexión puede ser un vicio, la vinculación es un factor de vida que debe tener un hombre ético para vivir nuestra vida digna.